La estrujante denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pone a la picota a los 3 expresidentes, Salinas, Calderón y Peña, y una lista de 17 funcionarios implicados, entre ellos excandidatos a la presidencia, Anaya, Miade y al poderoso Rasputín Videgaray. Así López Obrador limpia la carrera presidencial del año 2024 con 4 candidatos mancillados del PAN. Nunca como ahora, en la historia postmoderna de México, la opinión pública se había conmocionado con la histórica denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General, el pasado 11 de agosto, que fue filtrada presuntamente por sus propios abogados, donde expone la consubstancial cleptocracia del inmundo y fétido del sistema político mexicano, en donde salen mal librados varios integrantes del Congreso, en su mayoría de los partidos PRI y PAN, que cobraban a raudales su voto para aprobar la espuria reforma energética y así favorecer los intereses de la banca Rothschild, de su súbdito George Soros y de sus instrumentos en Estados Unidos, Obama y los Clinton. El pestilente asunto de los cobros masivos de los congresistas fue motivo de vistuosos videos, de acuerdo con la legendaria práctica clandestina de exponer las exacciones de los adversarios. Con los videos, la opinión pública creyó que quizá todo había llegado a su próximo, cuando 9 días después a la denuncia escrita de Lozoya entre la Fiscalía, explotó la filtración de su señalamiento explícito de los 3 expresidentes, Salinas, Calderón y Peña, sumada al del Rasputín Videgaray, quien por lo visto ya fue arrojado debajo del autobús por su anterior protector, el talmódico Jared Kushner, yerno de Trump. Entre la nutrida lista de 17 funcionarios aparecen los 2 excandidatos a la presidencia, Anaya por el PAN, cuyo por el asesor fue excanciller Jorge Castañeda Gutmann, con CIPU como instrumento del mega especulador George Soros, además de haber sido señalado como lavador del cartel de Golfo en el manejo de sus podridas cuentas en el ya quebrado banco Stanford, del que fue miembro del Consejo de Administración, y de José Antonio Miade, ex candidato del PRI. Asistimos a la sepultura y a una reingeniería del sistema cleptocrático de los putrefactos partidos políticos del viejo régimen. La persecución sin cuartel de la ya quebrada empresa brasileña Odebrecht, vinculada a Braskem, de la que era coaccionista con la gubernamental Petrobras, es doblemente geoeconómica y jurídica de los partidos de Estados Unidos, demócrata y republicano. La parte geoeconómica para aniquilar a Odebrecht, la primera empresa constructora de Latinoamérica, es tan antigua como la parte judicial que inició el Departamento de Justicia de Estados Unidos con Obama y que ahora prosigue implacablemente Trump. Cabe señalar que el mega escándalo Odebrecht explotó del poder al muy popular mandatario brasileño Lula da Silva. La quebrada Odebrecht ha sido perseguida sin misericordia en 10 países de Latinoamérica y el Caribe. También llevó hasta la persecución de 4 expresidentes en Perú, incluyendo el suicidio de Alan García. En Ecuador salió mancillado Rafael Correa, para citar los más visibles. Solamente faltaba el eslabón mexicano, que había gozado de plena impunidad con el pestilente asunto de Odebrecht-Braskem, más por la calidad que por la cantidad del delito pecuniario. Dicho sea con humildad de rigor, por haber seguido el asunto Lozoya-Odebrecht, amén de la espuria reforma energética que le regaló el petróleo mexicano de las aguas profundas a las transnacionales anglosajonas de Gran Bretaña,
apadrinados por la banca Rothschild y George Soros y los mandatarios estadounidenses Obama y los Clinton. Desde hace 7 años en la radiodifusora Telereportaje de Villahermosa, Tabasco, terruño del actual presidente López Obrador, desnudé cómo Lozoya había sobornado al Congreso para pasar una reforma que era repudiada por el 80% de la población. El 4 de agosto pasado, en la misma radiodifusora tabaqueña Telereportaje, expuse mi hipótesis de que las confesiones de Lozoya y las autoridades mexicanas tendrían necesariamente que implicar al expresidente panista Calderón, a quien nadie tenía en el radar por el escabroso asunto de Odebrecht Braskem. En un artículo de Bajo la Lupa, síntesis que la cleptocracia del sistema político mexicano mancilla a varios expresidentes del viejo régimen, desde Salinas pasando por Calderón hasta Peña, en particular a su titiritero, el itamita Luis Videgaray. Fue precisamente lo que sucedió tal cual. A mi juicio, lo mal transcendente del caso Lozoya Odebrecht Braskem va más allá de lo meramente local y regional. Expone el mega lavado de dinero y la evasión en los paraísos fiscales que ascienden a un descomunal 10% del PBI global. Los paraísos fiscales, en caso de ser un país, ocuparían la tercera economía global detrás de Estados Unidos y China. Aún más grave es el cálculo de la Organización de Naciones Unidas, que en medio de la operatividad de la globalización financierista, la mitad de los depósitos espurios en los paraísos fiscales provendrían del criminal lavado de dinero, sin contar la evasión fiscal. Aquí surgen dos movimientos concatenados. Mediante la exhibición de 3 expresidentes del viejo régimen, corrompidos hasta la médula, se pudiera aducir que se limpia el camino para una mayoría electoral de los partidos que subsistan y apuntalen el programa de cuarta del presidente López Obrador, que pese a la grave pandemia y a la crisis económica se queda prácticamente solo, sin una oposición creíble al frente. Segundo, el presidente López Obrador barre la escalera de la corrupción de arriba hacia abajo y fumiga 4 virtuales candidaturas presidenciales para el año 2024. La de Anaya, la del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, la del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y la del Margarita Zavala, esposa del controvertido expresidente Felipe Calderón, sobre quien además pesa la guillotina judicial de ser citado por la Corte de Estados Unidos por sus estrechos lazos con su ex secretario de Seguridad, hoy encarcelado en Nueva York, Genaro García Luna, quien operó como padrino y operador del cartel de Sinaloa, como se ha exhumado en sus cuentas trianguladas en los paraísos fiscales de Israel, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, donde también han sido develadas las evasiones fiscales del locuaz locutor golpista Carlos Loret, vecino y coincidente y reincidente de Genaro García Luna en un lujoso departamento en Miami. Así las cosas, el presidente López Obrador tendría ya resuelta la elección de 12 gobernaturas y de las diputaciones del 2021, donde la cuarta obtendría la mayoría. Y de paso limpia relativamente la legendaria cleptocracia del sistema político mexicano para impugnar la candidatura presidencial de su favorito para el año 2024. La cual a mi juicio tendría que estar imbuido de la dinámica geoeconómica del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que fue a firmar recientemente a la Casa Blanca con Trump. Con la alta explosividad de la bomba neutrónica que hizo estallar judicialmente Emilio Lozoya
El presidente López Obrador parece haber resuelto la gobernabilidad mayoritaria del año 2021. Ahora se encuentra de lleno diseñando la candidatura presidencial de su sucesor para el año 2024, ante la ausencia de una oposición decapitada por su congénita cleptocrática. La oposición golpista nunca entendió que México se encuentra ante un pacífico cambio de régimen que permitió el estallido de la bomba Lozoya Odebrecht. México ya no es el mismo.